comenzamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que hacemos es siempre contar con el Espíritu. Escuchar la palabra es irnos haciendo amigos del Espíritu, porque los amigos del Espíritu son amigos de la palabra y amigos de Jesús. Entonces, esta lección que hacemos tiene que servir para que se vaya afianzando en nosotros la amistad con el Espíritu, la intimidad con el Espíritu, que contemos siempre, no solo para escuchar la palabra, que contemos siempre con el Espíritu. Cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a acoger con el corazón abierto la predicación del profeta Juan Bautista. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Siempre amigos del Espíritu, porque Él nos enseña a escuchar la palabra, a guardarla en el corazón y a encarnarla en la vida. Bien, y siempre que nos acercamos a la lección, tratamos de motivarnos. Para motivarnos he escogido dos temas. Uno, el prefacio del segundo domingo de Adviento, que dice así, seguro que os suena: a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarle así cuando llegue, velando en oración, y cantando su alabanza. Bueno, es un prefacio precioso que tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces los profetas anunciaron a Jesús, la Virgen Madre lo esperó con inefable ternura, Juan lo proclamó ya próximo y después señaló, bueno, pues nosotros nos disponemos para recibir a este Señor, para que nos encuentre cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Bien, esta es la primera motivación. Y la segunda es una motivación un poco larga, pero quiero leeros porque María Jesús, que está ahí, me entregó hace unos días un texto que se titula Historia de una Biblia. Y me decía María Jesús que a ella, cuando leyó este texto, le impresionó profundamente. Y creo que es un texto que merece la pena. Además, es una gracia grande acercarnos a otros pueblos y a otras culturas para descubrir cómo vibran con la palabra. Y en concreto hoy vamos a tener la suerte de acercarnos al pueblo africano. Tenemos entre nosotros a Víctor y Maximiliano también algunas veces nos dice que esta gente, estos hermanos nuestros de África, nos enseñan cosas que no sabíamos, o si las sabíamos, las habíamos olvidado. Os leo Historia de una Biblia. Es un texto un poquito largo, pero creo que merece la pena.
La editorial Verbo Divino de Estella, Navarra, ha recibido recientemente un paquetito de aspecto lamentable, atado con cuerdas y roto por todas partes, pero con un contenido sorprendente. Se trataba de un ejemplar de la Biblia de Kinyarwanda, una lengua de Ruanda, editada hace unos años en Estella. Se la enviaba desde un campo de refugiados de Tanzania el misionero mallorquín Miquel Pérez, quien explicaba en una carta la singular historia de esta Biblia de Ruanda. En su carta, Miquel Pérez cuenta cómo conoció a la dueña de esta Biblia, María, una mujer ruandesa de 40 años. Fue en una reunión bíblica cuando pidió que todos los participantes levantaran en alto la Biblia. Nadie va a cultivar el campo sin su azada, solemos decir. Y le llamó poderosamente la atención la Biblia rota y deformada de María. Le preguntó si deseaba una nueva y con mucho gusto María recibió la nueva y regaló la rota al misionero, que la envió al director del Verbum Bible, la sección de la editorial Verbo Divino, que se encarga de publicar la Biblia en lenguas africanas como un gesto de gratitud. El misionero transmitía también el testimonio de la relación de María con su Biblia. ¿Cuándo habla ahora María? Cuando el misionero puso la Biblia en mis manos, delante del altar, sentí la misma sensación que cuando pusieron en mi regazo a mi primer hijo. Y al recibirla con agradecimiento y emoción, sentí que en la Biblia es la que ahora me engendra a mí. Y le dije al padre misionero, sí que cumple mi palabra, el que cumple mi palabra, ese es mi madre, mi hermana. Cada vez que he ido cogiendo la Biblia, siento el mismo fervor del hijo que engendré y que, sintiendo que es la palabra la que ahora me sigue engendrando a mí. En la primera página encontraréis el nombre de mi hijo mayor, Ubamahoro, que quiere decir el de la paz, que seguimos soñando los ruandeses. Con la Biblia he vivido 3 años en Ruanda, 2 en Burundi, refugiada, y otro en Kaza, Tanzania. Al salir de Ruanda la metí en una cacerola por si llovía. Siempre la llevé sobre mi cabeza y más de una vez pensé en los fariseos que llevaban la palabra de Dios sobre su frente. Salimos de casa con mi marido y 7 hijos. Cada noche
seguíamos leyendo la palabra del día, bueno, no de noche, sino a la puesta del sol, porque no teníamos para comprar petróleo. Qué bien que al final nos daban la palabra de Dios de la Eucaristía de cada día. Cuando tuvimos que partir de Burundi para Tanzania, la marcha fue muy rápida y trágica. No tuve tiempo para recoger la cacerola. Los soldados nos asaltaron, yo cogí a mi hijo de pecho y mi Biblia que metí en un trozo de manta. Mi hijo a la espalda y mi Biblia sobre la cabeza. Junto al río nos encontramos toda la familia, gracias a Dios, pues los tiros de los soldados nos habían dispersado a todos. Mientras cruzaba el río Kagera, que separa Burundi de Tanzania, un mal movimiento nos hizo perder el equilibrio y la Biblia envuelta en la manta, como Moisés en la cesta de mimbre, nadaba delante de mí. La pude recoger enseguida. Y sí, pensaba en el Mar Rojo. Mi hijo en mi espalda ni lloraba. El séptimo parecía consciente de lo que nos ocurría. Lo primero que hice al llegar a la otra orilla del río fue secarla al sol. Las tapas estaban rotas. Mi marido supo coserlas con un hilo que hicimos nosotros. La imagen de Cristo de la última página seguía con los ojos abiertos, resucitado. Esta es mi Biblia de cada día. Gracias a quienes nos la dieron. Bueno, perdonad que no he podido leer bien porque no veo, ¿verdad? No veo. Pero yo creo que sí que habéis captado el amor de esta mujer por la Biblia. Y que lo que sintió cuando engendró a un hijo, sintió como la Biblia, la palabra, la engendraba a ella. Esto es precioso. Qué amor tan profundo y tan entrañable a la palabra. Y esto, pues me gusta decirlo aquí, porque también nosotros vamos amando la palabra y vamos sintiendo cómo la palabra nos va engendrando como cristianos. Nosotros no nos hacemos cristianos a base de puños, sino que nos hacemos cristianos a base de la palabra, que va engendrando a Jesús en nuestros corazones. Bueno, pues dicho esto, ¿verdad? Que ojalá aprendamos de esta sabiduría tan rica de nuestros hermanos africanos, en este caso de María, esta mujer que entonces tenía 40 años, con 7 hijos. Bien. Contexto de... Bueno, estamos leyendo un texto de Lucas, Lucas 3, 1, 6. Hemos leído en la lección, en estos días anteriores, primero, ¿os acordáis?, de nuestro amigo Marcos, con el que hicimos un recorrido hasta llegar a Jerusalén y encontrarnos con el lenguaje apocalíptico que se pronunció en Jerusalén. Después, el día de Jesucristo, Rey del Universo, ¿os acordáis que leímos al evangelista Juan? Una maravilla, ese diálogo entre Pilato y Jesús. Bueno, pues hoy volvemos otra vez a Lucas. Lucas 3, 1, 6. Los dos primeros capítulos de Lucas narran la infancia de Jesús. El que narra con más detalles la infancia de Jesús. Y en el capítulo tercero empieza ya a presentar a Jesús y el mensaje de la salvación. Bueno, 3, 1, 6. Un texto, como veréis, muy importante y siempre maravilloso. Siempre maravilloso. Bueno, entonces,
este texto nos presenta a un profeta que prepara caminos. Esto ya es hermoso, ¿verdad? Un profeta que no vive para sí mismo, sino que prepara caminos, como si los caminos no estuvieran trazados, y hay un profeta que los traza y los prepara, unos caminos que nos van a llevar a recibir a Jesús. Y esto a mí me parece muy significativo para nosotros, porque hoy hay mucha gente que está desorientada en esto, ¿verdad? Por eso es más importante que nunca que surjan profetas, y por el bautismo todos somos profetas, que surjan profetas que preparen caminos, que abran caminos para que la gente pueda caminar, porque no saben, ¿verdad? No saben. Bien, se ha perdido el olfato para captar. Bien, y es sorprendente que el que prepara el camino a Jesús no es el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, ni es la gente poderosa, sino que es, pues, un don nadie, se puede decir, un hombre profeta que está retirado en el desierto, por donde no están, ahí no hay palacios, ni hay, bueno, pues esto es sorprendente, ¿verdad? La manía que tiene Dios de abrir caminos por medio de gente a veces insignificante que nosotros quizás no habríamos escogido. Bien, y dicho esto, pues vamos a escuchar. Bueno, antes también deciros que yo tengo también una Biblia desde que era jovencito, ¿verdad? Y hoy pues la he recogido, porque entre tantos cambios de habitación como he tenido que hacer por cambiar de destino, pues uno pierde muchas cosas. Pero esta Biblia, hasta hoy, la sigo manteniendo. Está rota, bueno, de tanto manosearla, ha crecido en grosor, ¿verdad? Tiene estampas. Bueno, también os digo que la conservo con un cariño inmenso, porque esta Biblia antigua me ha acompañado en el camino. Bueno, y dicho esto, pues vamos a escuchar. Julio nos va a proclamar la palabra de este segundo domingo de Adviento. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanar sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, los cabrosos será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ir recorriendo este texto, Lucas 3, 1, 6, comienzo ya de la vida pública de Jesús, precedida por este episodio que lo llena todo con la presencia de Juan,
Bautista, el profeta. Bueno, primero, todos esos datos. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, ¿verdad?, donde con todos los gobernantes de la zona. Bueno, este estilo es propio de la Biblia, que a veces cuando presenta a un profeta, lo presenta en la situación histórica y religiosa y en el momento que está viviendo el pueblo. Y es también un estilo muy propio de los historiadores griegos, que siempre presentan a los personajes con estos datos que los sitúan en un lugar y en un tiempo concreto. Bueno, pues Lucas es experto en esto. Realmente lo hace con mucha elegancia y con mucho interés en mostrar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Pues significa que la historia de la salvación, que la historia de Jesús, la salvación que trae Jesús, no es algo etéreo, ni algo al margen de la vida. A veces yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, lo vuestro, vuestra fe, vividla en las sacristías, pero no la viváis en medio de esta humanidad, porque esta humanidad no está apta para escuchar el mensaje. Bueno, entonces esto es muy importante para Lucas. La salvación de Jesús no es algo etéreo, algo casi como de otro planeta, sino que es algo que acontece en el aquí y ahora. Y por eso Lucas sitúa este comienzo de la salvación en un lugar, que es el Jordán y el desierto. Ahí empieza, Jordán y desierto. Y en el ahora, más o menos entre los años 26 y 29 de nuestra historia. Y presenta la salvación en la historia político y religiosa del momento. Jesús tiene rostro, el credo tiene corazón y el Evangelio se hace humanidad. Este dato es muy importante, porque la salvación de Dios llega a una historia en un momento concreto. Bien, y esto tendríamos que hacerlo también nosotros, ¿verdad? Situarnos dónde estamos, en qué momento vivimos, en qué momento estamos viviendo la fe. Porque la fe no nos convierte en seres extraterrestres, sino en seres que viven profundamente insertados en la realidad de hoy. Por eso, si nosotros tuviéramos que situar nuestro momento, podríamos decir, pues, en el año 2021, siendo presidente de gobierno Pedro Sánchez, gobernando las comunidades autónomas fulanito y menganita, y siendo el Papa Francisco, así tendríamos que situar nosotros, porque la fe en Jesús la vivimos en una historia y en un momento concreto. Y hablaríamos también, cómo no, de que esta fe la vivimos en un tiempo de pandemia. En este momento vivimos la pandemia. Bueno, entonces, inserción en la realidad, muy importante. La palabra siempre tiene que ver con la realidad. Sin realidad, la palabra no puede ser fecunda. Sin tierra, la semilla se pierde. Pero la palabra entra en la tierra concreta, que es la situación que estamos viviendo. Por eso, cuando a veces hacemos una lectura de este momento que nos toca vivir y decimos que a veces que todo va mal, que esto no hay quien lo soporte más, que sube la luz, que sube el gas, que vas a comprar al mercado y te encuentras con que los precios han subido. Bueno, esta lectura es muy parcial, porque la lectura real sería, en esta situación viene la palabra para que en esta realidad nuestra surja la historia de la salvación.
Por eso, la palabra tiene que ver con la realidad y va dirigida a esta realidad. La palabra de Dios tiene una intención salvadora. Podemos decir algo muy bonito. El Dios cristiano que dibuja el Adviento es muy realista. Es muy realista. Muy de aquí y ahora, igual que queremos también ser nosotros. Bueno, y aparecen personajes ligados al poder, que son los que mandan en aquel momento. Y personajes que han pasado a la historia por haber sido crueles, sobre todo con los niños, con los pobres, bueno, muy crueles. Bueno, pues estos personajes que parece que lo controlan todo, pueden ver, si es que lo ven, que surge la salvación por encima de ellos, ¿verdad? Que fuera de su ámbito de poder surge esta salvación en el desierto y en un, como os decía antes, en un pobre, en un don nadie que va vestido con pieles de camello y se alimenta con langostas recogidas del campo. Bueno, por lo tanto, aunque quieren controlarlo todo, esta salvación de Dios se escapa. Y esto da también mucho ánimo y mucha esperanza, porque a veces podemos estar como desanimados ante el poder del mal, ¿verdad? Pero por encima de ese poder del mal hay otro poder que se hace presente como salvación y como luz. Bueno, pues esto es lo que quería deciros de este primer punto, que es muy importante, que nos relata Lucas. Segundo, dice algo también precioso, dice, bueno, en esta situación vino la palabra de Dios sobre Juan. Viene la palabra sobre Juan, es como si lo inundara. Si alguna vez habéis estado en una catarata, ¿verdad? Junto a unas cataratas, pues todo el vapor del agua, aunque estés a distancia, te inunda y te empapa, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra cae se mete en Juan, se mete en Juan. El pueblo de Israel llevaba muchos años sin que hubiera profetas, 300 años dice que llevaban sin profetas, sin palabra y sin desierto. ¿Por qué? Pues porque en el pueblo de Israel las tres realidades se unen mucho: el profeta, el desierto y la palabra. Acordaos de un texto de Oseas precioso, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Desierto y palabra se juntan para dar a luz una nueva humanidad. Bueno, pues esto mismo hacía 300 años que no ocurría. Y en otro texto del Génesis 2:5 se describe el desierto como un secadal, pero de repente en medio del desierto surge un manantial, lo tenéis en Génesis 2:5, surge un manantial que riega el desierto y lo convierte en un vergel. Bueno, entonces aquí nos encontramos con eso, con la voz, pero también este lugar, desierto. El desierto es un lugar muy difícil, muy difícil. Uno puede tener dolores, pero como está solo, ¿de qué sirve quejarse? Es un sitio inhóspito, ¿verdad? Pero es también, el desierto es el territorio de la verdad. Es el territorio de la verdad, donde uno descubre lo más verdadero que lleva dentro. Por eso, en la Iglesia siempre el Espíritu Santo ha suscitado a personas que les ha empujado a los desiertos para encontrar esta sabiduría. Aquí, por ejemplo, está Maximiliano, que ha vivido unos cuantos años en el desierto de Las Palmas, un lugar que sería bueno que alguna vez pues descubrierais, ¿verdad? Para saborear
la belleza, el silencio y el encuentro con uno mismo y con Dios. Por tanto, el desierto es... A ver, el desierto es el territorio de la verdad. Y la palabra viene a Juan, como os he dicho, que no tiene poder, en contraste con los personajes que sí que tienen mucho poder y que dominan y avasallan. Bueno, pues ahí viene la palabra a un hombre no conquistado, libre, escogido y dotado por el Espíritu. Juan recibe la palabra, pero él sabe muy bien que la palabra no es suya, por eso sabrá retirarse cuando aparezca la palabra y diga: yo solo soy, ¿verdad? El novio es él, yo soy el amigo del novio, y por tanto él deja paso a Jesús, porque él trae la luz y la salvación. Y esto es muy importante también para que nunca nos creamos protagonistas, dueños de lo que llevamos en vasijas de barro, que es el tesoro de la fe. Y esto hace que sí, que anunciemos, pero también que sepamos retirarnos y dejar paso. Bueno, aquí, como sabéis, vivimos en una comunidad de la enfermería, donde 20 hermanos que han trabajado y luchado en 1000 caminos, ¿verdad?, ahora saben, aprenden a retirarse, dejando el protagonismo al Señor. Porque la palabra no es de Juan. Juan sabe que la ha recibido. Bien, por tanto, vino la palabra sobre. Vale. Seguimos adelante. ¿Y qué hace Juan? ¿Qué hace Juan? Juan, que estaba en el desierto. Pues dice el texto: recorrió toda la comarca, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, para liberar. Va recorriendo toda la comarca. ¿Qué recorre en concreto? Recorre la zona de Qumrán. Los que habéis estado allí sabéis Qumrán, donde se han descubierto los papiros, ¿verdad?, textos de la Biblia metidos en vasijas. Como es una zona muy seca, se han conservado. Bueno, pues recorre toda esa zona del Qumrán, que es una zona de soledad, pero llena de luz, y recorre también todas las orillas del río Jordán, el río Jordán, que es un río símbolo de vida y de movimiento. Recordad, por ejemplo, cómo Eliseo, con el profeta, que cuando se encuentra con el leproso Naamán, está descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Bueno, pues Eliseo le manda a Naamán que se bañe en las aguas del Jordán. Y a él le sabe mal esto, porque dice: ¿pero acaso no tengo yo en mi tierra ríos mucho mayores que este? El Tigris y el Éufrates. Y se quiere marchar, pero bueno, al final se baña en el Jordán, y la carne enferma, leprosa de este Naamán, pues se termina convirtiendo en carne suave, limpia y sanada como la de un niño. Bueno, entonces esto es lo que recorre Juan: Jordán y Qumrán. ¿Y qué hace? Les invita a un bautismo. ¿Y cómo lo hace ese bautismo? Pues lo hacen externamente, sumergiéndose en las aguas del Jordán. Sabéis que cuando hemos estado en Tierra Santa, ¿verdad?, uno de los momentos fuertes que hemos vivido ha sido el momento de la renovación de nuestro bautismo, sumergiéndonos en las aguas. La última vez que fuimos, bueno, yo he ido 2 veces, pero la segunda vez fuimos a un lugar para vivir el bautismo, y allí habían venido un montón de gente, varios autobuses,
que se ponían un sayal, hombres y mujeres, y se metían, ¿verdad? Se sumergían en las aguas del Jordán. Bueno, pues esto es lo que invita a Juan Bautista, a sumergirse en las aguas del Jordán, que son símbolo de vida, para renacer a una vida nueva. Y les invita a la conversión. Conversión en griego se dice con una palabra que se dice metanoia, que significa un cambio, no solo un cambio moral, yo hago esto mal y voy a hacerlo bien, no solo eso, es un cambio también, es un cambio de mentalidad y es una manera nueva de vivir la vida. Ahora el Papa Francisco nos está invitando con el sínodo a descubrir una nueva manera. No es que no la hayamos sentido en otras ocasiones, pero ahora quiere que se renueve, que entremos en el bautismo para descubrir una nueva manera más responsable y más comprometida de vivir la fe. Bien, entonces el bautismo, la conversión, la metanoia, no es una autotortura, ¿verdad? Como cuando queremos hacer ahora, cuando queremos adelgazar, ¿verdad? Los que tenemos que adelgazar, pues a veces entramos en una especie de tortura, ¿verdad? No comer esto, no... Bueno, esto no va por ahí, no es una autotortura, sino una maravillosa aventura. Una maravillosa aventura que nos lleva a descubrir el proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Bueno, pues esto es lo que va predicando, lo que recorre Juan predicando. Conversión, metanoia, recorriendo el Jordán y recorriendo Qumran. Bueno, y nosotros podemos decir, pero ¿y este no tenía miedo? ¿No tenía miedo? Pues sí, sabía que le podían quitar del medio, como de hecho así lo hicieron, como de hecho también lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con Andrés. A propósito, felicidades Andrés, como lo hicieron con Andrés, cuya fiesta celebramos hoy, pero no puede dejar de gritar la palabra que se le ha metido dentro como un fuego. No sé si conocéis esta canción que dice: tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Este es el secreto de Juan y de todos los profetas, ¿verdad? Que la palabra quema dentro. Y bueno, las dificultades que hay por fuera no son tan fuertes como esta fuerza que tiene la palabra. Bien, seguimos adelante. Voz que grita en el desierto. Bueno, tendríamos que visualizar esta escena, ¿verdad? Imaginarnos al profeta Juan predicando en el desierto, seguramente gritaría, ¿verdad? Porque dice, voz del que grita en el desierto. Bueno, esto es Juan, una voz que abre caminos de esperanza en el desierto. Esta voz proyecta esperanza a mucha gente. Y Juan recibió la inmensa tarea de sacudir los desiertos, de remover los obstáculos que impiden avanzar. Bueno, y a mí esta escena de Juan me resuena a lo que estamos ahora viviendo en el sínodo, ¿verdad? Que es un intento por remover obstáculos para que aparezca en nosotros diáfana nuestra imagen de bautizados,
de bautizadas, una imagen bellísima. Bueno, y vamos terminando ya diciendo que los valles serán rellenados, los montes, colinas, rebajados, los torcidos. Bueno, para el grito de Juan, escoge, porque podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué va a gritar? ¿En dónde se va a apoyar Juan? Bueno, pues para su grito escoge un texto precioso del profeta Isaías. Un texto precioso que Isaías lo dirigió a los que estaban esclavos, a los judíos esclavos en Babilonia. Y es un texto de liberación, es un texto para abrirle paso a Dios en medio del abatimiento y en medio de ese hundimiento que da el saber que tenemos una bota encima que nos aplasta, la bota del poder, la bota de la injusticia. Bueno, pues el profeta invita a tomar conciencia al pueblo de que acojan el proyecto de Dios y se pongan en camino con Dios delante, guiando a un pueblo de personas libres. Bueno, entonces esto, los valles, todas estas imágenes, los montes, nos resuenan, fijaos, al Magnificat, porque el Magnificat es también el canto de María que abaja al que se cree mucho y levanta al pequeño que no se cree nada, ¿verdad? Los montes se abajarán, los valles se levantarán para convertir un terreno llano. Esto es lo que canta María en el Magnificat. Una realidad que nos apasiona a nosotros, que somos profetas por el bautismo, que participamos del mismo canto de María y del mismo canto de Juan Bautista. Bueno, por tanto, se nos regala una mirada nueva. Dios nos regala sus sueños, su capacidad de soñar, nos la regala para que no creamos que es imposible lo que Él nos dice, ¿verdad? Es el Señor quien nos invita a soñar este mundo nuevo y fascinante. Bien, y termina el texto del Evangelio con una frase preciosa. Dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne significa todo ser humano. Hay una llamada universal, ¿verdad? La salvación no es para un pueblo, no es para un grupito, por muy buenos que seamos. La salvación siempre rompe las paredes en las que a veces la queremos encerrar, porque tiene que llegar a todos los pueblos y a toda esta dimensión misionera, profética, es fundamental. Si la Iglesia perdiera la capacidad misionera, perdería algo esencial, que toda carne verá la salvación de Dios. Lucas es un evangelista al que le gusta mucho destacar esta universalidad. Por ejemplo, Mateo, cuando escriba las bienaventuranzas, cuando las ponga en su evangelio, las coloca en el monte donde Jesús, en el monte, proclama las bienaventuranzas. Pero Lucas, que tiene un sentido más de pueblo, más universal, colocará las bienaventuranzas en la llanura, donde hay mucha gente, pueden estar, la gente mayor que no puede subir al monte, puede estar en la llanura. Por eso, para Lucas es muy importante esta dimensión universal. Bueno, entonces, toda carne verá la salvación. La salvación tiene que llegar a todos. Bien, bueno, pues dicho esto, pasamos a qué respuesta daremos a la palabra. Bueno, la respuesta es lo que el Espíritu nos suscite. Al leer esta palabra y al estar en ella, nos va desvelando esa criatura que va engendrando en nuestro seno, como hemos escuchado en el relato de María, el texto que nos ha traído María Jesús, y te agradecemos de corazón. Bueno, entonces 3 preguntas. Primera,
¿Qué valor damos a la palabra en nuestra vida? ¿Queremos a la palabra? ¿La queremos? ¿Valoramos la palabra? ¿Estamos enamorados de la palabra? ¿Qué valor le damos a la palabra? Segundo, ¿qué profetas te están ayudando de ayer y de hoy? ¿Qué profetas te están ayudando a vivir? Tercera, ¿cómo te sitúas en este contexto político y religioso en el que vivimos, verdad? ¿Cómo? Ya os he explicado esto. Vale. Y pasamos a orar la palabra. Y 3 detalles. Primero, creo que sería bueno que pidamos al Señor que nos conceda el deseo de preparar sus caminos. Y en concreto, ahora en nuestra historia, yo me atrevo a decir que le pidamos al Señor que nos conceda el deseo de entrar en sínodo, de entrar en esta experiencia sinodal, que, como hemos explicado otros días, significa caminar juntos como iglesia. Bueno, pedirle al Señor eso. Segundo, darle gracias por todos los profetas, por la gente coherente que hay en la vida, por la gente que lucha y que abre caminos, incluso cuando lo que tenemos delante es un desierto sin caminos. Vale. Y tercero, alabar a Dios, porque su salvación es para todos y ninguna situación humana, política, le puede atar las manos, ¿verdad? Dios está por encima, como decíamos el otro día, por encima del aguacero. Esto nos da una esperanza y una libertad inmensas. Y os leo un poema de Benjamín González Puerta, jesuita, que escribe cosas muy bonitas y muy profundas. Dice así: esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré la espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Bueno, es más largo el poema, pero basta con esto, ¿verdad? Despejar el cauce de nuestro corazón de memorias enlodadas que se han agarrado, y también abonar la espera con nuestras hojas secas. Bien, y para contar al mundo la nueva manera de vivir testigos, pues he escogido a una mujer que me gustaría que la conociéramos. Se llama Dorothy Day, o Day, Dorothy. Yo no pronuncio nada bien el inglés, ¿verdad? Dorothy Day, una mujer que está en proceso de santidad, ya es sierva de Dios. Una gran mujer y una mujer profeta. Tuvo una vida, peleó con sus padres, se marchó, se independizó, se casó, abortó, y cuando el marido quería que abortara de su segundo hijo, pues ella sintió una fuerza fuerte para convertirse al catolicismo, se hizo católica, bautizó a su hija también en el catolicismo, ¿verdad? Y os la he puesto aquí porque me parece una profeta de hoy, porque ella también puso en marcha periódicos y fue, como profeta, continuadora de Juan Bautista, gritando el amor a los pobres. Ella se puso a vivir en casas de pobres, etc. Y era una gran oyente de la palabra. Y también una gran admiradora de Francisco de Asís, de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola. Ella decía: tengo hambre del pan de los fuertes. Esto que hacemos en la iglesia, que recordamos
a los santos, ¿verdad? Ella decía, tengo hambre del pan de los fuertes, y por eso leía con pasión a Teresa, a Francisco, a todos estos. Bueno, pues esto es lo que queríamos transmitiros, ¿verdad? Que entréis en internet y os enteréis un poquito más de esta gran mujer, de esta profeta, que no lo tuvo fácil, ¿verdad? Empezando por hacerse católica en Estados Unidos, donde en muchos ambientes era muy mal visto. Ella venía de una familia protestante. Bueno, pues con esto hasta el próximo día. El día 7, aunque es puente, tendremos también aquí la lección. Los que podáis, pues vendréis y seguiremos profundizando. Os recuerdo que mañana tenemos a las 7:30 en la facultad conferencia del padre Ciro García, interesantísima, a las 7:30 en la facultad. Bueno, si podéis acudir y no os defraudará. Y segundo, el jueves de 5 a 7 tendremos aquí unas 2 horas de experiencia de silencio en el Adviento. Será también fascinante. También os digo que el pregón de Adviento que tuvimos aquí y que quizás no lo habéis podido ver, podéis entrar en la página Gonzalo de Cangas y también en Cipecar, y ahí podéis disfrutar de lo que el Espíritu nos regaló a nosotros y en nosotros para todos. Buenas noches y adelante en el camino.